Hablemos entonces de Pablo I de Rusia para ubicarnos. Digamos que Pablo era hijo de Catalina la Grande y de Pedro III. Fue zar entre 1796 y 1801 y se casó 2 veces. La primera esposa se llamaba Natalia, pero murió en el parto junto con el recién nacido. Después casó con María Fiorodovna y el primer hijo de Pablo con María fue Alejandro, que iba a ser zar del imperio y un zar importantísimo, el zar que dialogó y litigó y peleó contra Napoleón. Bonaparte. El día en que tuvo lugar la fiesta de la coronación de Pablo I, Pablo estaba enfurecido porque no había mucha gente y parece que los que había eran poco entusiastas. Oh, qué feo. El organizador, un señor Walluev, para aplacar un poco a Pablo, le pidió a algunos de los que asistieron que saludaran más de una vez al zar, como si fueran otros niatos. Y eran siempre los mismos que iban dando vueltas. Por suerte, Pablo vio allí una mina que le gustó mucho y se olvidó de todos estos asuntos. La mina se llamaba Ana Lupugina, que lo sorprendió y lo sedujo en ese orden. El zar estaba casado ya y tenía 3 chicos. Pablo hizo unas maniobras para poder unirse a Ana con tranquilidad, sin que su esposa lo molestara mucho. Parece que la zarina estaba embarazada por 4ª vez, pero no soportaba este embarazo con la soltura con que había llevado los anteriores. El parto fue complicado y después del nacimiento, Pablo se reunió con un consejo de médicos. La resolución de este grupo fue que con ese parto María había puesto en peligro su vida. Y entonces decidieron que no debía tener más hijos y en consecuencia, como medida de seguridad extrema, debía evitar las relaciones conyugales. Algunos historiadores dicen que ese diagnóstico lo redactó el propio Pablo para evitar las periódicas atenciones con su mujer. Lo que sabemos con certeza es que buscó una reemplazante de su esposa a toda velocidad y que esa reemplazante fue desde luego Ana. En otro baile de gala, el zar volvió a encontrarse con Ana y ella, que estaba encantada con el zar, se las arregló para cruzarse con él en rincones de la fiesta. Después de algunas conversaciones en las escaleras, Pablo ordenó mudar a Ana y a toda su familia a las dependencias del palacio, y así se hizo. Mientras tanto, la zarina, María Fiodorovna, intentó persuadir a su esposo de que después de unos meses de reposo ya iba a estar en forma para recibirlo en el lecho. Pablo, mientras se declaraba encantado por la perspectiva de regresar al lecho de su mujer, decía que había que hacer caso más que al propio deseo, a las necesidades de la patria, etcétera, etcétera. Sean cuales fueran las excusas, la zarina las tomó como un ultraje, vio cómo son las zarinas. Sí. Y le escribió ¿a quién? A Ana Lupugina, una carta amenazadora. Señora Ana Lupugina, ahora va a ver. Pero la correspondencia de la zarina parece que era revisada y la carta terminó en el escritorio del zar. Bien. Pablo llamó a su hijo Alejandro y le ordenó que fuera a ver a su madre y le advirtiera que por orden de su majestad, que era el mismo, ¿no?, le quedaba prohibido intervenir en los asuntos que fueran tanto sentimentales como políticos de su esposo. Pero el zarevich, Alejandro, se rebeló contra su padre y rechazó la misión. Pablo entonces lo molió a palos. Muy bien, claro. Le dio la salsa y lo encerró junto a la madre en los aposentos del palacio. Pablo I recibió entonces a Ana y a su familia en el palacio, al mismo tiempo que reorganizaba la cúpula del Estado, ya que uno por uno los que eran más amigos de la zarina iban cayendo en desgracia y eran reemplazados por amiguetes de Lopugina. Claro. A partir de entonces fueron hombres sin experiencia los que aconsejaron a Pablo en sus decisiones. Ahora bien, el zar se encontraba todos los santos días con Ana. Las uniones amorosas, sin embargo, eran relativamente pocas, porque Pablo consideraba que la castidad junto a una dama hermosa
procuraba placeres más delicados y duraderos que los que provenían de una unión sexual o carnal convencional. Como solía suceder en las cortes de aquellos tiempos, el zar casó a Ana con otro. Claro. Era usual que la amante principal del rey se casara con otro señor. Esto se hacía mucho en Francia, ¿no? Para comodidad de la favorita. Y en este caso fue un príncipe, el príncipe Gagarin, homónimo del héroe del espacio. Yuri, claro. Sí, este era un militar, me refiero a los dos. Los militares. Claro. Al que el zar nombró su edecán. La relación entre Pablo y Ana no duró mucho, me apresuro a decir. No fue el amor lo que se terminó. Sucede que el zar era odiado por unos cuantos que decidieron un día atentar contra él. Dice, ¿qué les parece si atentamos contra el zar? Las razones eran varias. Primero, Pablo estaba un poco loco, padecía ataques de furor y de llanto en cualquier circunstancia, y esto, bueno, no está bien visto. No está bien visto y no acompaña a los buenos gobernantes. Los muy nacionalistas no toleraban el amor de Pablo I por Prusia, nación de la cual se había copiado hasta la indumentaria militar. Y ahí estaba también su hijo Alejandro, quien no parecía oponerse a quienes querían derrocar a su papá, tal vez como venganza por los malos tratos y de paso para quedarse él con el trono, claro, como en verdad sucedió, ¿no? Recordemos que algunos párrafos más atrás Pablo I le había dado la salsa a Alejandro. El 11 de marzo de 1801, por la madrugada, una facción de nobles, de boyardos, los buenos boyardos, irrumpió en el palacio. Pablo escuchó la llegada de los soldados, quiso esconderse. ¿Qué es lo que hace uno cuando ve que llegan los soldados para derrocarlo? Se esconde. Incluso quiso entrar en los aposentos de su esposa María, que todavía vivía en el palacio. Pero, por desgracia, a partir del momento en que habían dejado de amarse, la zarina había adquirido la costumbre de cerrar con llave, así que no pudo entrar. Se escondió entonces detrás de un biombo, que como se sabe es un escondite más bien pueril. Precario, sí. Enseguida lo encontraron. Y un general le dijo, venimos en nombre de la patria para rogarle a su majestad que abdique. Y le acercaron un papel para que firmara. Y Pablo se negó y lo reventaron a patadas y después lo ahorcaron. Está bien. Lo ahorcaron. Cuando los soldados salieron del aposento, cientos de nobles y servidores estaban fuera. Se informó que el zar había muerto por una apoplejía causada por una soga y muchas patadas. Y que el nuevo soberano era Alejandro y nadie protestó. El velatorio se retrasó porque tuvieron que restaurar el cuerpo maltrecho de Pablo para que los funerales no fueran vergonzosos. La primera medida tomada por el nuevo zar, Alejandro, fue que Ana Lopugina abandonara la corte. Fue obligada a salir con su marido y los mandaron a la lejana Cerdeña, a la lejana y hermosa Cerdeña. Bellísima. A mí me gustaría mucho. Entre Siberia y Cerdeña, le digo. Sí, le digo que la sacó re barata. Baratísima. Bueno, y esta fue la historia del final y del principio del reinado de Pablo I, zar de Rusia. ¿A quién podríamos dedicar esto, querido Jorge? Veamos, Alejandro, en principio nuestro Pablo I, ahí sumergido entre dos reinados grandes para la madre Rusia, como le decían sus hijos los rusos, digo, entre Catalina y Alejandro, tiene poco que hacer en la historia y en la vida privada también. Se me ocurre mejor pensar en alguien que ni siquiera se llamaba Pablo, pero que hizo lo suficiente como para operar la mayor maniobra de marketing de todos los tiempos, un señor llamado Saulo y nacido en Tarso, un judío griego, que después se hizo llamar Pablo y logró que esa empresa hasta el día de hoy sea una empresa bastante próspera. Para San Pablo, entonces, para Pablo Neruda, que tampoco era del todo Pablo ni Neruda, para Pablo Picasso, para Paul Verlaine, para Paul Eluard, amigos de este programa, todos ellos, y para Pablo Casals, que se coló. Para Pablo Casals, que se cuela siempre. Que se coló entre ambos Pablos Neruda y... Y para mi hermano Pablito, digo, porque en verdad son las cosas que uno hace y no las que lleva puestas. Para nuestro compañero de equipo, Pablito Díaz, que también Pablo Díaz, es ¿cómo no? Un gran jugador. ¿Cómo no? Digo, que son las que consisten después en que haya una importancia de llamarse Pablo. Señores,
ante estas declaraciones de Jorge Dorio, no cabe otra alternativa que escuchar un tango llamado Pablo, justamente, que alude a otro Pablo ilustre, que suele estar pintado en el techo de algunos teatros en los que actuamos. Ajá, ¿cómo no? Que es Pablo Podestá. Pablo Podestá. Así que vamos a escuchar a Aníbal Troilo en una versión instrumental de este tango que se llama Pablo. Adelante.